Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Villagrán Valentín del curso sexto segunda y en este video voy a explicar cómo se realiza un circuito de RLC, cómo se resuelve. Para comenzar, podemos observar que el circuito de RLC lo debemos separar en ramas. La rama número 1 es la de color violeta, marcada con el resaltador. La rama número 2 es la que está marcada con la lapicera fucsia. La rama número 3 es la que está marcada con color verde oscuro. Y la rama principal, que es la que se resuelve a lo último, es la de color verde fluorescente, marcada con un resaltador. En la rama número 1 podemos encontrar la resistencia, que figura como R, con un valor de 1000 ohms. Una bobina, que aparece como L2. Una otra bobina, que figura como L3. Y un capacitor. Todo eso en la rama 1. En la rama 2 nos encontramos con un módulo de Z ya resuelto, que luego a futuro tenemos que pasarlo a polar para así resolverlo. En la rama número 3 nos encontramos con un módulo de Z, una bobina y nada más. Y por último en la rama principal, que como bien dije, la rama amarilla de color fluorescente, nos encontramos con un capacitor, una resistencia, una bobina y una fuente de alimentación de 250 volts. Antes de comenzar a realizar la rama 1, debemos realizar algunos pasos previos, como por ejemplo calcular la frecuencia, que la fórmula es 1 dividido el tiempo que nos da el problema, es una frecuencia, que su unidad es en Hz. Esa frecuencia la vamos a utilizar para calcular la W, que la W es 2 por pi por F. La F sería la frecuencia que nos dio anterior. En este caso nos da 314,15. Luego de haber calculado la frecuencia y la W, que la vamos a utilizar en mayor parte del circuito, vamos a comenzar a calcular la rama 1. Comenzaríamos calculando el valor de la L de las bobinas. Comenzaríamos con la bobina número 2, que su fórmula es W por el valor de L. En este caso sería 314,15, que fue el valor de W que calculamos anteriormente, multiplicado por el valor de la bobina, que en este caso es de 0,2 Henrys, nos da 62,83. Luego calculamos la bobina número 3, que se repite la misma fórmula. En este caso se da la casualidad que el valor de la bobina es el mismo que el anterior, 0,2 Henry, y nos daría el mismo resultado, 62,83. Luego pasamos a calcular el valor del capacitor, que sería el capacitor número 2, que su fórmula es 1 dividido W multiplicado por el valor del capacitor. En este caso es de 80 microfaradios. Entonces nuestro valor de XC es de 39,78. Como ya había mencionado, en la rama número 1 tenemos una resistencia de 1000 ohms. Luego de esto debemos calcular un valor de X total. Entonces se resta el total de las XLs menos el valor de XC, para así obtener un valor de X en total. En este caso, el valor de X total es de 85,88 ohms. Luego debemos calcular el módulo de Z, que es la resistencia elevado al cuadrado más el valor de X total elevado al cuadrado. En este caso, el módulo de Z nos da 1003,68 ohms. A este módulo de Z le debemos calcular un ángulo, que se usa la fórmula de tangente menos 1, entre paréntesis el valor de X total dividido la R de dicha rama. En este caso nos queda un ángulo de 4 grados con 54. Una vez calculados estos valores, vamos a obtener la forma polar de dicho Z. Luego debemos pasarlo a rectangular. Una vez que hicimos todos estos pasos, ya obtuvimos un valor de Z de esa rama en polar, que es cuando uno tiene el ángulo, es el valor de Z con el ángulo, y la forma rectangular es cuando es el valor de la resistencia más J, que es la parte imaginaria,
multiplicado por el valor de x, por la resta de x total. Una vez obtenido este resultado, vamos a ir a la rama número 2. Como vimos anteriormente, la rama número 2 es muy corta. Tenemos un módulo de z ya resuelto. Entonces lo único que hicimos fue pasarlo a rectangular, porque nos lo da en polar. El módulo de z en rectangular es de 338 más j por 90,58 y en polar nos queda de 350 con 15 grados. Eso sería solo la rama 2, era una rama muy corta. Luego pasamos a la rama número 3, que tenemos un módulo de z incluido en esta rama, que en forma polar vale 100 con 10 grados, y en forma rectangular nos queda de 98,48 más j, que como bien expliqué la parte imaginaria, por 17,36, que es la parte de la x. Bueno, en esta rama tenemos la bobina número 4. Entonces, como resolvimos anteriormente, hacemos W por el valor de la bobina. Nos quedaría 314,15 por 0,5 henries. Esto nos da un valor total de 157,7 ohms, el valor de la XL. Para esto, una vez que obtuvimos un valor de X, la sumamos para el total con el módulo que nos dio anteriormente en la prueba como dato. Entonces nos va a dar una Z total de esta rama. Nos va a quedar 98,48 más la parte imaginaria, que se menciona como una J, multiplicada la parte de X. Antes era 17,36. Ahora le sumamos los 157 del XL número 4 y nos queda en 174,43. Para resumir, nuestra forma rectangular nos quedó en 98,48 más J por 174,43. Esa es nuestra forma rectangular en la rama número 3. Y en polar nos queda de 200,31 con un ángulo de 60 grados,37. Una vez calculado los valores de z de cada rama, debemos calcular una ZP, que una ZP es una Z paralelo. Se juntan dos zetas y así se van achicando y así vamos resolviendo el circuito. Porque el circuito es un circuito mixto que tenemos elementos en paralelo y otros en serie. Los que están en paralelo se van agrupando para que vayan quedando en serie. Entonces vamos a comenzar resolviendo el ZP 2,3, donde se utiliza la Z2 y la Z3. La fórmula de ZP es Z por el otro valor de Z dividido Z más Z. Ok, en el caso de la ZP23 nos da 68,54 con un ángulo de menos 6 grados. Entonces ahí ya agrupamos la Z número 2 y 3. Una vez agrupados estas zetas, debemos agrupar con la otra Z, que es la Z número 1. Ahora vamos a calcular entonces la ZP321. La ZP321 nos da como total de 64,87 con menos 5 grados en forma polar y en forma rectangular de 64,53 menos J por 6,57. Una vez resuelto esto, vamos a pasar con la rama principal, que es lo último que nos falta. La rama principal nos encontramos con la bobina número 1 y el capacitor número 1. El valor de XL1 es de 94,24 ohms y el valor de XC1, el valor del capacitor, es de 39,78 ohms en total. En esta rama nos encontramos con una resistencia de 2200 ohms, lo que calculando XL menos XC, que es el X total, es de 54,26. Luego de estos pasos calculamos el módulo de Z, que es la R elevado al cuadrado más el valor de X al cuadrado, todo cerrado por una raíz. El módulo de Z nos da 2200,66 ohms. Luego de esto le calculamos un valor de ángulo, como bien expliqué. Su fórmula es tangente menos 1 entre paréntesis al valor de X total dividido la resistencia. En este caso el ángulo nos da 1 grado 24.
Entonces, la forma polar nos queda en 2200,66, 1 grado 24. Y la forma rectangular nos queda en 2200 más j por 53,76. Una vez terminado esto, vamos a seguir con un ZP total. Como bien expliqué lo que era un ZP, que son las zetas en paralelo, ahora vamos a agrupar todas las zetas para obtener un solo valor de z y ir cerrando el circuito y dejarlo en serie. Ok, nuestro valor de ZP total nos quedó en 2264,53 más j por 43,19. Y en la forma polar nos quedó en 2265,02 con 1 grado 11. Una vez hecho esto, vamos a seguir con las intensidades. Para las intensidades vamos a calcular un voltaje en paralelo, que en este caso nuestro voltaje es de 4,54 volts. Vamos a empezar calculando las intensidades de cada rama. En la intensidad 1 usamos nuestro voltaje paralelo, que es de 4,54, dividido el valor del módulo de Z que calculamos por cada rama. En el caso de la intensidad de la rama 1 nos quedó en 3,78 exponente menos 3 amperes. En la rama número 2 nos quedó en 0,02 amperes. Y en la rama número 3 tenemos una intensidad de 0,022 amperes. Luego vamos a comenzar con los voltajes de cada rama. El voltaje de cada rama se utiliza la intensidad que nos dio anteriormente por cada rama, multiplicado el valor del elemento. Por ejemplo, para calcular el BR2 de la rama 1, utilizamos los 3,78 exponente menos 3 por 1000, que es el valor de la resistencia en la rama 1, y nos quedan 3,78 volts. Y así sucesivamente, usamos la intensidad que nos dio de la rama número 1 multiplicado por cada elemento. Por ejemplo, el elemento de la bobina número 2 nos dio 0,23 volts. En la bobina número 3 también nos dio 0,23 volts. En el capacitor número 2, 0,15 volts. El voltaje en el módulo de Z que había dentro de la rama 1 nos quedó en 0,77 volts. Luego en la rama 2 era la más fácil, con un solo elemento, que es un módulo. Nos quedó con un voltaje de 4,2 volts. Luego en la rama 3 utilizamos la intensidad que nos da para la rama 3, que en este caso es 0,022 amperes, multiplicado por cada elemento, como lo mencioné anteriormente. En el caso de la bobina número 4 nos queda un voltaje de 3,45. En el voltaje del módulo de Z3 nos queda un voltaje de 2,2. En el caso de la resistencia de la rama principal nos queda un voltaje de 154 volts. En este caso usamos otra intensidad que son 0,07 amperes. Por cada rama se usa una intensidad diferente. Bueno, continuamos con los resultados. En el caso de la bobina de la rama principal nos quedaron 6,59 volts. Y luego en el caso del capacitor nos quedó un voltaje de 2,78. Por último, se debe calcular una potencia de cada rama. En el caso de la rama 1, la P nos dio 0,66 watts, la Q 0,01 bar y la S, que es otro tipo de potencia, nos quedó en 0,66 bar. Luego de esto debemos calcular un factor de potencia, un FDP, que el FDP nos da entre 0 y 1. En el caso de la rama 1 nos da 1 aproximadamente. Luego con la rama número 2, la P nos da 2,04 watts, la Q nos da 0,54 bar, la S 2,12 bar y nos queda un factor de potencia de aproximado 0,96. Cabe destacar que el factor de potencia no tiene unidad. Por último, y así concluimos con el ejercicio, en la rama número 3, nuestra P nos dio 1,91 watts, nuestra Q 3,38 bar, nuestra S 3,88 bar y nos queda un factor de potencia aproximado de 0,49, lo que indica que si el factor de potencia da entre 0 y 1, que nuestro ejercicio está bien. Espero haya comprendido cómo realizar un circuito de RLC, aunque es muy complicado, se necesita mucha práctica. Y bueno, gracias por escucharme.